era sobre respiración celular. Como verá, dice que se producen reacciones químicas en las cuales los compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas. Proceso que proporciona energía potencial para la célula se realiza en. ¿Cuál es la respuesta? Mitocondrias. Entonces, como todos saben, en las mitocondrias es donde se produce la respiración celular. Entonces, habíamos dicho, puede ser una vía aerobia o una vía anaerobia. Entonces, para que se produzca la vía aerobia necesita oxígeno. ¿Y cuáles dijimos que son los sustratos que necesita para la producción de energía? Lípidos, carbohidratos y proteínas. Entonces, mediante estos sustratos, las mitocondrias van a producir el ATP que es necesario para múltiples funciones celulares. Todas las células producen energía. ¿Ya? Y por lo tanto, igualmente productos de desecho. La segunda pregunta. Este tipo de proteína de membrana se extiende a través de toda la capa lipídica de la membrana plasmática y entra en contacto con el líquido intracelular y el líquido extracelular. Aquí cuál era la respuesta. Proteínas transmembrana. Entonces, estas proteínas transmembrana están en contacto tanto con el líquido extracelular como intracelular. ¿Por qué son importantes? Porque gracias a estas proteínas transmembrana y gracias al ATP que es producido por las mitocondrias, se va a producir el intercambio de iones, ya sean cationes o sean aniones. Si hablamos de cationes, ¿qué cationes tenemos? ¿Qué son cationes? ¿Qué son cationes? ¿Qué son cationes? ¿Qué característica tienen? Carga positiva o negativa. Positiva, ya. ¿Cuáles serían? ¿Qué? Esto es básico. Esto lo llevan biología. No. Los cationes son los que tienen carga positiva. ¿Cuáles tienen carga positiva? Uno, sodio. Calcio. ¿Quiénes más tienen carga positiva? Potasio. Amonio. Magnesio. ¿Ah? Magnesio. Magnesio. Sí, pero los principales son estos: sodio, calcio, cloro, sodio, potasio, magnesio, calcio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué saber importante esto? Porque vamos a ver transporte transmembrana y tienen que saber cuáles son los cationes y cuáles son los aniones. Entonces, gracias a estas proteínas transmembrana van a pasar los electrolitos. ¿Qué más van a pasar? Aminoácidos. ¿Qué más va a pasar? La glucosa. Ya vamos a ver. La tercera pregunta dice: señale cuál de las siguientes funciones corresponde a las células plasmáticas. Tenemos aquí fagocitosis, proteínas extrañas de conjuntivo, protección del tejido material, sostén del conectivo laxo, producción de anticuerpos y revestimiento del tejido conectivo. ¿Cuál es la respuesta aquí? Anticuerpos. ¿Qué dice esto? ¿Ah? Producción de anticuerpos. ¿Usted? ¿Sí? ¿De acuerdo? Allá. ¿Qué dice Javier? ¿Está de acuerdo? ¿Las células plasmáticas producen anticuerpos? Ya. Fagocitosis. ¿Dos respuestas? La respuesta es producción de anticuerpos. Ahora, ¿cuáles son los que se diferentes
les puedo explicar. Cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo, existe una diferenciación tanto de los linfocitos B como los linfocitos B. ¿Cuáles de estos dos serían los que se van a diferenciar en células plasmáticas para la producción de anticuerpos? ¿Los linfocitos B o los linfocitos T? Los linfocitos B. El B. Los linfocitos B. Los linfocitos B son, cuando se produce la reacción antígeno-anticuerpo, son los que se van a diferenciar en células plasmáticas para la producción de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? O sea, la producción de inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulinas hay? A. Otra. El GAM de E. Otra. G. Son 5. GAM de Esto ya lo he pasado de E. Otra. M. ¿Cuál? M. M. ¿Cuánto? La D. D. Estos son los 5 inmunoglobulinas. 4. La siguiente célula se viene considerada como precursor de macrófago, cambia el nombre según el individuo que se incubre. ¿Cuál sería la respuesta? Monocitos. Entonces, las células que se diferencian en macrófagos son los monocitos. Si se encuentran en el hígado, ¿cómo se llaman? ¿Perdón? Células de Kupffer. Se encuentran en los pulmones. ¿Perdón? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los macrófagos que se encuentran en los alveolos, en los pulmones? Macrófago, alveolos. Entonces, estos van a cambiar el nombre siempre del tejido que se encuentre. Otro. ¿Cuál es la precursora de los trombocitos o plaquetas? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Megacariocitos. ¿Alguna? No. ¿Cuál es la célula que es precursora del trombocito o plaqueta? ¿Qué ha puesto usted? Megacariocito. ¿Qué dice además? Uriel, ¿bien? Ya, sí, un megacariocito es la célula que se va fragmentando. ¿Y dónde se producen los megacaricitos? ¿A qué nivel? ¿No? ¿Ustedes? ¿Cuál es su belleza? ¿Se acuerdan? No. ¿Alguien se acuerda dónde se producen los megacaricitos? ¿Cuál es el tejido encargado de producir los megacaricitos? En la médula. Médula. ¿Cuál médula? Óseo. ¿Roja o blanca? En En la blanca. Si le digo que la blanca es grasa nada más. Médula ósea roja. En la médula ósea roja se producen todos los elementos corales de la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y los megacaricitos, los cuales se transforman en plaquetas. Entonces es un repaso de todo lo que han visto el año pasado. Esto es muy importante. ¿Ya? O sea, estas preguntas son claves para todo el avance de la materia, para que ustedes no tengan dudas, porque yo voy a comenzar a hablar suponiendo que ustedes ya saben todo esto. Entonces, dentro del componente de la sangre está el plasma, como ustedes saben, corresponde al 55 a 60% de la sangre, es líquido. Entonces, ¿cuál es la proteína que se encuentra en mayor porcentaje y se considera importante al mantener el plasma dentro de los vasos sanguíneos? Tengo fibrinoglobulina, albúmina, protrombina y aptoglobulina. ¿Cuál? Albúmina. ¿Usted qué dice? Albúmina. Allá. ¿Albúmina? ¿Sí? ¿Qué dice? Coro. Ya, ¿por qué? Porque es la encargada de mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Primero, ¿qué es la albúmina? ¿Qué es la albúmina? No lo sé. ¿Sí? Nada.
Brian, ¿qué la albúmina? ¿No? Manos. Es un concepto básico que debería ser usado. Es un aminoácido, o sea, es una proteína. Es una proteína. Entonces, esa proteína es muy importante porque se encuentra dentro del plasma. ¿Ya? Tiene una electronegatividad, ¿ya? Por la cual mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Ahora, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que sufren, sufren de desnutrición o tienen falta de aporte de proteínas? Por ejemplo, los enfermos hepáticos que sufren cirrosis. ¿Alguien ha visto una persona cirrótica? ¿Alguien ha visto alcohólicos? Ellos tienen deficiencia de albúmina. ¿Qué carácter? ¿Cómo está? Hinchada. ¿Cómo están sus piernas? Hinchadas. ¿Por qué es esto? Por la falta de albúmina que tienen estas personas, ¿por qué la albúmina se forma en el hígado? Vamos a ver cómo. Entonces, al no existir albúmina a nivel del plasma, el líquido comienza a escapar hacia los tejidos, hacia el espacio intersticial. Es por eso que estas personas paran así, como dicen vulgarmente, hinchadas. ¿Ya? Es por eso que la albúmina es muy importante que se mantenga dentro de sus valores normales para que el líquido se mantenga dentro de los vasos sanguíneos. Son funciones del vaso. Ahí tenían varias. A ver. ¿Usted? ¿Cómo se llama? ¿Yo? Sí, usted. Jared, sí. Jared. A ver. ¿Qué puso ahí? Las funciones del vaso. Ajá, ¿cuál es la función del vaso? ¿Cuál es la verdadera función del vaso ahí? Yo puse la A. La A. Destrucción de linfocitos vivos y anómalos, la activación de linfocitos B y T y la producción de anticuerpos. ¿Usted está de acuerdo con la A? ¿Eso puso? ¿Usted? ¿Cuál es la correcta? Será formación de Matías. Aquí. Se van a formar ahí. La. Sí, la respuesta es la A. Destrucción de linfocitos vivos y anómalos. La activación de linfocitos B, producción de anticuerpos. Si hay activación de linfocitos B, se supone que se van a diferenciar en células plasmáticas, por lo tanto se van a producir anticuerpos. Y bueno, es por eso que cuando hay las funciones del vaso, algunas veces por procesos antígeno-anticuerpo, están aumentadas y producen una gran destrucción de glóbulos rojos y la persona puede quedar anímica. Es por eso que a veces se tiene que sacar el vaso. ¿Ya? Porque por la gran destrucción de glóbulos rojos que puede llegar a producir. Otra. ¿Por qué hormona está regulada la concentración de sanguínea de calcio? Para otra hormona, calcitonina, hormona de crecimiento, estrógenos, T3T4, TSH, insulina, glucagón. ¿Qué? Ya. ¿Está bien? Ahora. La paratormona, hormona paratiroidea. ¿Cómo? ¿Qué hace? Aumenta el calcio, disminuye el calcio en la sangre. Disminuye. O sea, produce hipocalcia. Ya. ¿Dónde se produce la paratormona? Goro, ¿cómo se produce la paratormona? ¿Aumenta o disminuye el calcio? Aumenta. ¿Cómo lo aumenta? ¿Dónde actúa específicamente para aumentar el calcio? ¿Ah? ¿No? Vamos. No.
hace la paratormona? Aumenta el calcio. ¿No? ¿Llevaron esto el año pasado? Histología de la tiroides y paratiroides. ¿Ha llevado esto el año pasado? ¿Sí? ¿Perdón? Regula, obviamente. Pero si regula, va a aumentar, va a disminuir. Aumenta. ¿Perdón? ¿De qué? ¿Dónde se encuentra la glándula paratiroides? Eso es anatomía. ¿Dónde se encuentra la glándula paratiroides? En la C3, C4, C3. Como dice su nombre, paratiroides. Se encuentra por detrás de la glándula tiroides, que son un número de 4, y producen la paratormona. Ahora, la paratormona, ¿dónde va a actuar para aumentar la producción de calcio? Obviamente los huesos. Específicamente, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De quién? Entonces, ¿cómo hace? ¿Está serio? Das puya. Estimula los osteoblastos. Ya. Estimula los osteoblastos. ¿Y qué hacen estos osteoblastos? Recordarán que en el hueso existen los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. ¿Cuál es la función de los osteoblastos? ¿Perdón? ¿Cuáles son los que ya? Pongamos así, tendremos varios, dices compañía, destruye. Puede ser. ¿Cuáles son los que destruyen? Osteoclastos o osteoblastos. Y los que forman los osteoblastos. Sí, está bien. Los osteoblastos son los que producen la matriz ósea y se van envolviendo en esa matriz ósea formando el hueso. Y cuando somos una célula madurar, ¿qué son? Son los osteocitos. Entonces, ¿cómo hace el osteoblasto? Sigue encargado, como se puede venir a destruir. Yo diría más desgastar, reabsorber el hueso. ¿Y cómo hace eso? ¿Calcitonina? Es fácil. Sí. El osteoclasto tiene un borde inhibente, el cual este borde inhibente se activa por la paratormona. Y es de esta manera que comienza. Tiene una serie de enzimas, ¿ya?, las cuales son las encargadas de reabsorber el calcio. Por lo tanto, va a hacer que aumente el calcio a nivel de la sangre. Se va a producir una hipercalcemia. ¿Ya? Esto, ¿por qué es importante? Porque yo cuando lleve la parte de la tercera competencia, que es neuroendocrino, yo directamente voy a hablar de la paratormona, que supongo que ustedes saben dónde actúa. Entonces aquí estamos aclarando. Actúa a nivel de los osteoclastos, a nivel del borde inhibente, y tiene una serie de enzimas, por ejemplo el ácido cítrico, el cual es el encargado de reabsorber este calcio que se encuentra a nivel del tejido óseo. Ahora, si esto lo hace la paratormona, ¿qué es lo que hace la calcitonina? ¿Qué hace la calcitonina? Más o menos. ¿Perdón? Puede ser. No. ¿Qué es este? ¿Qué hace la calcitonina?
Distribuye el calcio. Destruye el calcio. Y si destruye el calcio, aumenta el calcio. No. ¿No? Distribuye. Distribuye. Pero Disminuye. Sí, produce hipocalcemia. Es totalmente contrario a la paratonona. ¿Pero cómo lo hace? ¿Dónde actúa? Memoria. ¿Cómo se llama usted? Luciana. Gladys o Gladys. Gladys. ¿Dónde se produce la calcitonina? Por el párpado. Células parafoliculares. ¿Dónde se encuentran células parafoliculares? ¿Dónde se encuentran células parafoliculares? En la glándula tiroides. Están las células foliculares, que son las encargadas de producir el gel que envuelve la tiroides, y por fuera se encuentran las células parafoliculares, que son las encargadas de producir la calcitonina. ¿Y esta calcitonina qué hace? O sea, tiene la acción contraria a la paratonina, inhibe a los osteoclastos, por lo tanto no se va a reabsorber el calcio. ¿Ya? Entonces tiene una función contraria a la paratonina. Sigamos. Esto es regaladísimo. Unidad estructural y funcional de la miofibrilia del tejido muscular esquelético es sarcómera. Igualmente, en esta competencia vamos a hablar de la sarcómera, de cómo se produce la contracción muscular. En la estructura de la fibra muscular esquelética, cuya función es almacenar calcio intracelular y participar en la forma importante de la producción de células así contracción. Sarcoplasma, sarcolema, sarcómera, retículo sarcoplásmico y sarcosoma. ¿Cuál es la respuesta aquí? sarcoplasma. Uriel. Sí, retículo sarcoplásmico. ¿Qué dice usted? Sarcoplásmico. Ya. Daza. Ya. Sí. El retículo sarcoplásmico es el encargado de almacenar calcio. Si estoy hablando del retículo sarcoplásmico, ¿estoy refiriendo al rugoso o liso? Rugoso. ¿Cómo va a tener el liso en el exterior del músculo si se encuentra dentro de la célula? ¿Rugoso? ¿Qué es? Por eso también estaba explicando que hay que se diferencia entre el retículo endoplasmático liso y rugoso. ¿Cuál era la función del retículo endoplasmático rugoso? ¿Cómo se llama? Fernanda. Fernanda. ¿Cuál era la función del retículo endoplasmático rugoso? ¿Perdón? Su compañero al lado. ¿Cuál es la función del rugoso? Síntesis de proteínas. Por lo tanto, el rugoso no almacena calcio. El único que es encargado de almacenar calcio es el liso. Entonces, cuando yo estoy hablando de músculo estriado esquelético, este retículo sarcoplásmico es el retículo endoplasmático liso. Si hablo de sarcoplasma, ¿de qué estoy hablando? Sarcoplasma. ¿A qué me estoy haciendo referencia a la célula? Al citoplasma. El citoplasma de la célula muscular. Sarcolema. ¿Qué sería el sarcolema? Esto visto el año pasado. ¿Qué es el sarcolema? La membrana que rodea. ¿Perdón? La membrana. La membrana que rodea. ¿Qué se llama esa membrana? Sarcolema o ¿Perdón? La estructura. No. la bicapa.
Ya, esa bicapa lipídica, ¿cómo se llama en las células comunes? La membrana. ¿Membrana qué? Membrana celular. La membrana celular. Solo que esta membrana celular de la célula celular se llama sarcolema. Sigamos. La siguiente estructura señala la que es llamada el marcapaso del corazón. La razón esencial. Nódulo sinusal. Igual esto lo has visto el año pasado, llevado tejido muscular cardíaco. Anatomía. Anatómicamente, ¿dónde se ubica el nódulo sinusal? En el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. ¿Qué gravedad? Vale, ¿cómo se encuentra el nódulo sinusal anatómicamente? Aurícula derecha, ¿a qué nivel? Cuidado. La pared superior de la aurícula derecha. Perfecto. ¿Qué arteria de aquí irriga el nódulo sinusal? La coronaria. Coronaria derecha. ¿Cómo se llama esa rama? Arteria del nódulo sinusal. Esta arteria. ¿Han visto que tiene que tener un conocimiento básico de anatomisto y ento también? Mira la circunfleja. ¿Está bien? Ahora, el nódulo sinusal. Coronaria izquierda. Las ramas. Circunfleja y luego la Está en la aurícula derecha. De ahí las ramas a la aurícula izquierda, a la aurícula derecha y se unen a nivel. Se continúa con el nódulo auriculoventricular. ¿Ya? Entonces, este marcapasos, el nódulo sinusal, es el encargado de dar la frecuencia cardíaca del corazón. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal que va a dar? ¿De cuánto a cuánto? De la mitad. De la mitad 120 por hora. ¿Cuál es lo normal? Si usted toma el pulso. 120, 135. Depende de cómo sea, si es que son deportistas y si es una persona Si que usted le toma el tiene. pulso a su mamá, ¿cuánto sería lo normal? Seguramente te va a decir. También pulso si es una embarazada. De 60 a 100 latidos por Minuto. Nódulo sinusal nos da una frecuencia de 65 minutos. Sí, porque de 60 a partir de ellos se notan Ahora. los deportistas. Esto puede Eso sería aumentar. una arritmia. 120, Porque 130, ellos 140, al hacer demasiado ejercicio. todo depende de cómo se impacta. Eso es algo normal. El sistema nervioso simpático es el que nos hace aumentar la frecuencia cardíaca. 145 por ahí. El sistema nervioso simpático Taquicardia. produce acetilcolina o adrenalina. Acetilcolina. O noradrenalina. Produce o produce acetilcolina. ¿Por qué es importante? Porque uno va a aumentar la frecuencia cardíaca y otro lo disminuye. La noradrenalina lo aumenta. El simpático es encargado de producir adrenalina, no adrenalina. Por lo tanto, me va a aumentar la frecuencia cardíaca por arriba de 100. Ahora, si tengo el parasimpático, que es totalmente opuesto al simpático, ¿me va a bajar la frecuencia cardíaca o me la disminuye? La va a disminuir. Disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esto? Por ejemplo, en mi caso, como anestesiólogo, yo coloco medicamentos que van en contra del simpático. Entonces lo debo funcionar solo al parasimpático. Y este parasimpático es el encargado de producir acetilcolina. Y si la acetilcolina actúa sobre el nódulo sinusal, me va a bajar la frecuencia cardíaca. Es por eso que pasan los accidentes en la anestesiología. Uno se percata, baja la frecuencia cardíaca y el paciente se para. Y si no te das cuenta, se te muere ahí en la mesa. Es por eso que hay que saber fisiología. Hasta lo que sabes. Ahora,
Dos, puede decir la estructura es parte de la pared de la arteria, pero no de la vena. Tengo la unidad elástica sobre la muscular, el tejido conectivo, endotelio, subendotelio. ¿Cuál no sería parte de la vena? Pero sí de la vena. Lámina elástica de aquí. Ustedes, esta es la cosa de por qué las venas están colapsadas. Ya. Pausa. Los dos vamos a qué dicen. Elástica muscular, endotelio, ¿qué no tiene? Elástica. Aquí. ¿Sí? ¿Usted? ¿Qué pediste? ¿Perdón? Venga. Sí, es la lámina elástica. Es por eso que, por ejemplo, si usted ve, y ahora todo se hace mamografía. Entonces, si uno coloca presión sobre las venas, estas se colapsan. Fíjate, no pasa lo mismo con la piel. Esta no se debería colapsar completamente, ¿ya? Por sus fibras elásticas. Ahora, 13. Ese tipo de epitelio que reviste los vasos sanguíneos y linfáticos, urotelio, mesotelio, neuroepitelio o ninguno es correcta. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Ya. Es el endotelio. Igual, en fisio vamos a hablar bastante del endotelio, porque ahora se lo considera como un órgano. ¿Es por qué? Porque está encargado de producir hormonas. ¿Ya? Tiene gran producción de hormonas. Ahora, los instituciones del sistema cardiovascular, señálenlo y correcto. Tiene bomba muscular, comprende los vasos sanguíneos, comprende los vasos linfáticos, los capilares, el sitio donde ocurre un intercambio bidireccional de líquido entre sangre y tejidos. El corazón bombea sangre a través del sistema venoso. ¿Cuál sería lo correcto aquí? Perdón, vasos linfáticos. ¿Qué dice? Vasos linfáticos. Vasos linfáticos. Muy bien, ¿está de acuerdo? Usted dice sistema venoso. Ya, vega, ¿qué dice vega? Vasos linfáticos. ¿Está bien? ¿Cuál paso final? ¿Qué pedimos? Ahí dice vaso linfático. Ustedes, ¿cuál sería el problema? La D, la E, la última. Ya, ustedes. La última. La E. Oh. Los vasos linfáticos no comprenden el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Usted ha dicho vasos linfáticos. ¿Por qué no están dentro del tejido cardiovascular? Ya. Ahora, la linfa. ¿Dónde se produce la linfa? En el vaso. No, pero eso es a nivel del intersticio. En el vaso. La linfa. Sí, vaso. No, el timo llega. En el vaso. En el vaso. En el vaso. El vaso produce linfa. No, tiene otra función el vaso. Entonces, ¿en el hígado? La producción de la linfa, por ejemplo, se comienza a nivel de los, por ejemplo, intestinos. Los vasos linfáticos se encuentran en los intestinos. Ahí comienzan las linfas. Esto va hacia los ganglios. De los ganglios va hacia los vasos linfáticos. ¿Dónde desembocan los vasos linfáticos? La vena linfática torácica, ¿dónde desemboca? ¿Ah? ¿Dónde desemboca? Anando. Desemboca a nivel del cuello. ¿Dónde desemboca?
ahí, ¿dónde desembocan? Los vasos linfáticos, ¿dónde desembocan? La gran vena linfática y la torácica, ¿dónde desembocan? Anato. En el mediastino. ¿Dónde desembocan? Esos dos grandes vasos linfáticos que existen. ¿Perdón? No te escucho bien. Sí, ¿dónde desembocan? Hay una parte de la anatomía que habla de ¿y dónde desemboca? Desemboca en el sistema venoso. Aparte de los vasos linfáticos, tienen endotelio. Por lo tanto, son considerados dentro del sistema cardiovascular. Esa respuesta es correcta. La incorrecta es que sea uría. El corazón bombea sangre a través del sistema venoso. El corazón bombea ¿a dónde? ¿Qué arteria? Arterias coronarias. ¿Qué bombea el corazón? ¿Dónde? La corona es la encargada de girar al corazón. La aorta. El ventrículo izquierdo desemboca en la aorta. Por lo tanto, no bombea al sistema venoso con su tamal. Ese sería el problema. ¿Cuál de las siguientes es la prolongación de la neurona muy ramificada y muy receptiva? Tendremos teledendrón, hidroquilitas, por la eferentes. ¿Cuál es la respuesta? Son las dendritas. Ya. A las dendritas se les considera presinápticas o postsinápticas. Mejor, aferentes o eferentes. Aferentes. ¿Ah? Aferentes. ¿Qué dice aquí? Aferentes y eferentes. Aferentes afuera. Aferentes. Allá cuando diría que dice aferentes o eferentes. Aferentes. Aquí. Ustedes, aferentes. Aferentes. Ustedes, aferentes. ¿Por qué se aferentes? Porque está adentro. ¿Qué? Adentro. Está adentro. ¿Dentro de qué? Dentro del sistema nervioso. ¿Por qué aferentes? Porque eferentes sale hacia afuera y eferentes hacia adentro. Todos los nervios tanto aferentes como ¿por qué aferentes? Porque lleva la información hacia adentro ya. ¿Por qué aferentes? Estos son conceptos básicos. ¿Sale? ¿De dónde? ¿De dónde? Hay ustedes que dicen aferentes. ¿Por qué aferentes? Han dicho aferentes. ¿Por qué digo aferente? Las dendritas son aferentes. Mandos. ¿Perdón? Hacia la periferia. Dentro, hacia la periferia. Esos son los eferentes. ¿Perdón? Yo pregunto si son aferentes. Referente han dicho aferentes. ¿Por qué aferentes? Aquí vemos aferentes. ¿Por qué aferentes? ¿Por qué no son aferentes? ¿Por qué? Está bien, digo. Ya, perfecto, reciben las señales. Entonces, si reciben las señales, ¿qué son? ¿Sensitivas o motoras? Motores. Son aferentes a los diferencias, son sensitivas. Siempre que estoy hablando de aferentes, estoy hablando de son sensitivas. Y si son sensitivas, se conectan a la médula espinal, ¿me la está dorsal o me la está ventral? Dorsal. Siempre todo el sistema aferente sensitivo se conecta hasta dorsal. Perfecto. ¿Cuál es el tipo celular? ¿Cuál es el tipo celular de la negra que constituye 60-70%
alfa, beta, gamma, polinucleótido nucleótido, beta. ¿Cuál sería? Los flavonoides pancreáticos. ¿Beta? ¿Está bien? Beta. ¿Cuáles son las beta? Son las encargadas de producir la insulina. ¿Y el glucagón cuál lo produce? Alfa. ¿Cuál es la función principal de la surfactante? Disminuir la tensión supresiva evitando el colapso lateral, función inmune contra la agente patógena, duplicación de la cavidad alveolar, refuerza el epitelio del revestimiento alveolar. ¿Cuál es la respuesta aquí? A. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Sí, la respuesta es A. Disminuir la tensión superficial evitando el colapso de los alveolos. Otra pregunta. ¿Cuál es la encargada de producir la surfactante? ¿Ah? Neumocitotipo 2. ¿Qué dice? ¿Están de acuerdo? ¿Y cuál es la función de neumocitotipo 1? Exacto. Es una célula de revestimiento la cual forma parte de la membrana biológica. Perfecto. Se denomina así a la unidad funcional y estructural del riñón. Corpus glomerular, glomérulo, fluido renal, viral renal, nefrona. ¿Cuál es la respuesta aquí? La nefrona. Nefrona. ¿Cómo se llama la nefrona? ¿Qué te ha hablado de nefrona? ¿Cuál es su estructura? Ya. 3, 4, 5, 6, 7, Está bien. Está formado por el glomérulo renal. ¿Qué es el glomérulo renal? Manos, ¿qué es el glomérulo renal? unidad funcional y estructural del riñón. O sea, una célula. Ahí, ¿qué es el glomérulo renal? Una célula. Digas. ¿Perdón? De la nefrona. La nefrona está formado por un glomérulo renal. ¿Qué es el glomérulo renal? El glomérulo renal. Creo que era donde creo que tiene un polo renal y un polo sanguíneo. Es un movilio de capilares, donde se encuentra la arteriola aferente y la arteriola eferente, y eso es produce el ultrafiltrado de plasma. Luego viene, ¿qué viene después? Tubo cortoneado funcional, pasa de ingenio, descendente a ascendente, tubo cortoneado distal, tubo conducto, tubo distal. Todo eso forma la nefrona. Unidad estructural y funcional de la tiroides. Folículo coroide, infundíbulo, cuerpo de Henle, médula. ¿Cuál sería la unidad estructural y funcional de la tiroides? Pausa, ¿qué dice? Es que hemos dicho cuerpos de basal y es distinto para que sea cuerpos de alimentos no que es folículo. Sí, es el folículo. ¿Cuál es la función del folículo? Pues en ahí está es la folículo, es donde están Es reunidos la producción del coloide. Igual se une con el yodo para formar la C3 y la E4. Cuando llevemos esta parte, vamos a ver, ya, ustedes ya saben, vamos a ver directamente cómo se forma la C3 y la E4. Este es pequeño. Ahora, indique cómo se produce el crecimiento colónico y espesor del hueso. Tengo crecimiento intersticial, crecimiento por la posición, placa intersticial, crecimiento por la posición, osificación intermediana y crecimiento intersticial, centros de osificación primaria, centros de osificación secundaria. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Crecimiento intersticial y crecimiento por la posición. ¿Están de acuerdo todos? Aquí está. ¿Está bien? Sí,
Creo que sí puede ser. Sí. Esa es otra clasificación, pero eso no. La osificación de fenómenos y crecimiento diferencial. ¿Ya? Usted, la C, perfecto. Vamos, ¿qué hemos puesto? La C, cuida. A, perfecto. Pausa. A. También dice A. Aquí. A. Allá. Creo que también la A. La. Sí, creo que sí. ¿Cómo? ¿Usted? A. ¿Usted puede ver? ¿Usted más? ¿Por qué puede ver? Es que no puedo. ¿Usted tiene que explicar algo? Eso no te ¿Ustedes cuál es lo que ¿no? Ah, ¿sí? ¿Ustedes no? ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta que ustedes? ¿Ah? Bueno, casi todo el mundo puso A y C. Pausa, ¿por qué? Bien. Bueno, te agarra pausa. ¿Por qué ha puesto B pausa? ¿Por qué? B. Pero, ya. La respuesta es B. ¿Es B? Sí. La beneficiaria es el cartílago de crecimiento. Los condrocitos se van osificando y son los responsables del crecimiento en longitud. ¿Qué hormonas actúan a este nivel? Por eso les he contado. Si se produce este crecimiento de hueso en longitud, ¿cuáles serían las hormonas involucradas? Una hormona de crecimiento. ¿Qué otra hormona? Y se emite. Que son muy importantes para el crecimiento de la persona. ¿Qué otras hormonas? No solo la hormona de crecimiento. ¿Han visto por qué es importante aprobar bien esta base? Aparte de la hormona de crecimiento, hay dos hormonas tiroideas también facilitan el crecimiento. Ahora, el otro es el crecimiento por aposición, o sea, a lo ancho. ¿Cuáles serían las estructuras responsables para el crecimiento por aposición de los huesos? Eso se llama menisco. ¿Cuáles serían los responsables? Pausa. Usted ha puesto dos. ¿Por qué aposición? Claro, la B, la que decía el crecimiento por aposición. Que leo que buscaban en internet y me salía como que la hormona estaba bien, luego la otra No, pero ese es el cartílago de crecimiento. Por aposición es diferente. Es gracias a la matriz ósea. ¿Cuál es la estructura involucrada en el crecimiento por aposición? ¿Perdón? ¿Condromas? Yo le digo que los condrocitos no tienen nada que ver. Están involucrados los brazos. ¿Cómo se llama? Está involucrada en el crecimiento de los huesos a lo ancho.
estoy hablando específicamente del hueso. Eso es por la arteria nutricia. Sistema de Abels. Esto es el sistema de Abels. No, no. Donde los dos plastos se van envolviendo en la matriz ósea y hacen que el hueso. ¿Sistema de qué? Entonces, este es un pequeño repaso, creo que es más importante, para que más o menos puedan dar cuenta. Hay algunas cosas que cuando yo esté avanzando, me iré aclarando, para que no haya dudas. Sobre todo yo cuando avanzo la materia de conceptos. Y cuando hagamos la práctica, ustedes tienen que aplicar esos conceptos. Razonar. Ahora vamos. Digamos que mucho conocimiento tengo y el siento no. Yo debido a aceptar quizá la debido a ser una vida. Entonces vamos ahora a comenzar lo que es la primera competencia, que es homeostasis y medio interno. Si ustedes van a ver su libro de fisiología, está como organización funcional del cuerpo humano y control del entorno interno. Cuando hablo del entorno interno, no estoy refiriendo a mente interno. Entonces, primeramente, como sabemos, la fisiología se encargará del estudio del comportamiento del cuerpo humano. Y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de las células como comunidades vivas del cuerpo. Como vemos, y como vieron el año pasado, tenemos varias células a nivel de nuestro organismo. Por ejemplo, tengo a las células óseas, las cuales están formando el tejido óseo. ¿Cuáles son las células óseas? ¿Quién conoce? Lucas, ¿cuáles son las células óseas? Solo Lucas, déjenlo a Lucas. No se acuerda, ya. Usted no. Usted, ¿cuáles son las células óseas? Hemos dicho los Fuerte, ¿ah? Osteoblastos, ya. Otro. Osteocitos y osteoclastos. Perfecto. Son las células óseas. Tenemos células nerviosas. ¿Qué células nerviosas tenemos? La neurona. ¿Qué células nerviosas? Las ¿Perdón? neuronas. Ya. ¿Qué más? Astrocitos. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Se la soltera? ¿Qué más? Microglías. ¿Qué más? También. Entonces, como vemos, tenemos a las células adiposas. ¿Cuál es la célula adiposa? Adipocitos. ¿Qué tipo de adipocitos hay? Adipocitos. ¿Cuáles son los tipos de adipocitos? Adipocitos son Pardas y blancas. Células del cartílago. ¿Cuáles son las células del cartílago? Condrocitos y condroblastos. Células secretoras. ¿Cuáles serían las células secretoras? ¿Perdón? Sí. Son células secretoras, no hay otras células calciformes. Las depósitos. El intestino son muy importantes las calciformes porque son en general posibles. Células musculares. los ¿Cómo miocitos. se llaman las células musculares? Miocito. Los miocitos. Y así,
Entonces, hay comunidades de células, y estas células comparten varias propiedades. Por ejemplo, todas las células necesitan oxígeno para vivir. Todas las células son encargadas de producir energía. Gracias a quién produce energía, vamos. Gracias a las mitocondrias. Y el proceso de producción, otra característica que tienen todas estas células, que el proceso de producción de energía es el mismo para todos. O sea, todas necesitan mitocondrias para la producción de energía. Ahora, ¿cuáles son las células que tienen mayor cantidad de mitocondrias? ¿Miocitos? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las células que tienen mayor cantidad de mitocondrias? Me da ganas de grabar la clase, pero no voy a tener espacio. Ahí dice el patocito. ¿Aquí qué dice? Aquí ha dicho los miocitos. ¿Qué no tiene que? La mayor cantidad de mitocondrias. La mayor cantidad de mitocondrias. ¿Pero? Las células musculares, ¿ya? ¿Ustedes? Sí, creo que eran los miocitos. Las células, el hepatocito es la célula que tiene mayor cantidad de mitocondrias. ¿Ya? Por lo tanto, es la célula que produce mayor cantidad de energía. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí tenemos una célula. ¿Ya? Venga, ayer hemos visto cuáles son las estructuras. ¿Qué estructuras tiene? Ya tiene su núcleo, ¿qué más? Membrana. Citoplasma. Ya hablamos. Núcleo, nucleolo, después el citoplasma, ¿qué tiene? Retículo plasmático rugoso, ¿qué más? El mitocondria, las vacuolas, el aparato de Golgi, Lisosomas. los lisosomas, Mitocondrias. el núcleo. Ya. Como dijo su compañero, todas las células comparten las mismas características de tener núcleo, pero existen células que no tienen núcleo. ¿Cuáles serían las células que no tienen núcleo? El eritrocitos. Pero luego, todas las células tienen mitocondrias, tienen ribosomas, tienen un retículo plasmático rugoso, tienen un retículo plasmático liso, aparato de Golgi, tienen una membrana celular. Entonces, todas estas células comparten las mismas características, solo que hay células especializadas. Ahora, si yo hablo del entorno interno, del medio interno, que vamos a hablar durante todo el año, ustedes tienen que saber que yo este medio interno lo voy a dividir en dos: en el núcleo extracelular y el núcleo intracelular. El extracelular se va a dividir en dos. Este extracelular se divide en el núcleo intersticial, que está entre las células, y el intravascular, que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. En cambio, el intracelular se encuentra dentro de la célula. Entonces, cuando estoy hablando de líquido, ya sea intracelular o extracelular, me estoy refiriendo al agua. Entonces, el líquido extracelular, cuando se habló primeramente de medio interno o entorno interno, ¿ya? Entonces, este término fue introducido por el filósofo francés en el siglo XIX, quien era Claude Bernard, que vivió del año 1813 a 1878. Él fue el que introdujo este término. ¿Ya? Entonces, si hablo de líquido extracelular, ¿ya? Este líquido extracelular está compuesto de agua y igualmente está compuesto de electrolitos. Estos electrolitos, como dijimos, son los cationes y los aniones. ¿Qué característica tienen los cationes? Que tienen carga eléctrica positiva.
Entonces tengo aquí al calcio, al potasio, al calcio y al magnesio. Esos dos cationes definen el líquido extracelular. Pero igualmente voy a tener aniones. ¿Qué aniones tengo? Cloro, fosfato, bicarbonato y sulfato. Esos son aniones y se caracterizan por tener carga negativa. Y este líquido extracelular, como dije, lo voy a dividir en intersticial y líquido intravascular. ¿Ya? Intravascular porque se encuentra dentro del vaso sanguíneo. Intersticial porque se encuentra entre las células. En algunos libros que ustedes vayan a consultar o algunos artículos da como líquido extracelular intersticial o líquido extracelular vascular. Es lo mismo. Entonces, como vemos, aquí tengo el intravascular que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. Si estoy hablando del intravascular en la sangre, ¿a qué me estoy refiriendo? Al plasma. Exacto, me estoy refiriendo al plasma, porque es agua con electrolitos. Y el intersticial, que está entre las células. El intracelular, que es el líquido que se encuentra dentro de las células. Entonces, hago la pregunta: de todos estos, el extracelular, que se divide intravascular, intersticial y el intracelular, ¿cuál es el más abundante de todos? ¿Cuál creen que es el más abundante? ¿Cuál? ¿El intersticial o el intravascular? Intersticial, el que se encuentra entre las células. ¿Qué dicen ustedes? ¿También? Allá. ¿Cuál sería el más abundante? ¿Cuál es? ¿Usted? Intravascular, o sea, el que está en los vasos sanguíneos. Perfecto. Que más o menos son 5 Intersticial está entre las células, entre el líquido. ¿Qué es Era eso? el plasma. Intracelular. ¿Qué es intracelular? El más abundante es el intracelular, o sea, el que está dentro del recinto. Entonces, cantidad de líquido corporal. En los adultos, o sea, en las personas adultas, el porcentaje de agua del peso corporal total es entre 50 al 70%. En los hombres se considera un 60% de agua. En cambio, las mujeres más o menos un 50%. ¿Por qué sería esta diferencia? Porque las mujeres tienen menor proporción de agua que los hombres. ¿Por el peso? Por la masa muscular. Porque habría menor proporción de agua en las mujeres. Creo que también tiene. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Porque las mujeres tienen? Porque según la proporción con el peso, y creo que en personas no pesadas el porcentaje de agua es muy. ¿Por qué? Porque creo que según el peso. Por el peso. ¿Qué es Javier? ¿Por qué sería? La mujer se no proporción de agua. ¿Por qué? Bueno, aquí se puede equivocar. Más es porque las mujeres tienen mayor proporción de tejido adiposo que los hombres. Entonces, ahora como vemos, los niños tienen mayor proporción de agua. Ellos son un 80% de líquido. En cambio, los ancianos tienen una menor proporción de agua, un 40%. Es por eso que los extremos de la vida, ya sean niños y ancianos, son muy poco resistentes a la deshidratación. Estas personas generalmente mueren por deshidratación. No es como los jóvenes adultos que toleran más la deshidratación que estos extremos de la vida. Ahora, si hablamos de la cantidad de líquido corporal, tomamos un módulo que es 60% de agua. Lo vamos a dividir
el intracelular y extracelular. El intracelular corresponde al 40% y el extracelular va a corresponder al 20%. Y aquí lo vamos a dividir. O sea, los 2 tercios corresponden al intracelular y 1 tercio al extracelular. Ahora, este 20% lo voy a dividir en el intravascular, que corresponde al 5%, y al intersticial, que corresponde al 15%. Por lo tanto, a nivel de nuestros vasos sanguíneos poseen la menor cantidad de agua. La mayor proporción se encuentra a nivel de intracelular. Ahora, tenemos que saber que nuestra vida diaria existen ingresos y egresos. Esto es muy importante saber. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean pacientes en tercer año, les van a pedir que hagan ingresos y egresos de los líquidos de los pacientes que están internados. Por lo tanto, tenemos que saber que cuando uno tiene que considerar, por ejemplo, la ingesta de líquidos. La ingesta de líquidos en una persona normal en 24 horas es más o menos de 500 a 1700 cc. Los sólidos, o sea, los alimentos sólidos que nosotros comemos, igual tienen agua. Por lo tanto, la ingesta es entre 800 a 1000 cc. Oxidación. La oxidación, estoy hablando de la oxidación celular, nos aporta más o menos entre 200 a 300 cc, lo que hace un total entre 1500 a 3000 cc de ingresos de líquidos en 24 horas. ¿Ya? Esos son los ingresos totales. Ahora, si yo estoy hablando de esto, ¿cómo la oxidación celular produce agua? ¿Cómo sería? ¿Cómo produce agua la oxidación celular? Cuando estoy hablando de oxidación, o sea, está involucrado el oxígeno en el ciclo de Krebs para la producción de ATP. ¿Cuál sería el producto final? Aparte del ATP, existen productos de desecho. ¿Cuáles son? No, aquí hay producción de agua. ¿Ah? Ahí sería un pérdida. Aquí está hablando de ingresos. Cuando se produce la reacción química para la producción de ATP durante el ciclo de Krebs, se produce aparte CO2 y se produce agua. Entonces, esta es el agua que se produce de la oxidación celular, que más o menos es entre 200 a 300 cc. Ahora, igualmente existen ingresos. Por ejemplo, en la orina se considera de 600 a 1500 cc lo normal de eliminación del agua. Igualmente, hablamos de pérdidas insensibles, que es de 800 a 1200 cc en 24 horas. Aquí está la sudoración, lo que usted decía. Por sudoración existe una pérdida. Igualmente, en la respiración. Nosotros vamos respirando, durante la expiración igualmente vamos eliminando agua. Y por último, las heces igual tienen un contenido de agua entre 100 a 300 cc. Por lo tanto, si usted hace la suma, los egresos son igualmente entre 1500 a 3000 cc. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que en nuestro organismo no existe acumulación de agua, porque los ingresos se igualan a los egresos. ¿Perdón? Bueno, entonces hemos visto que tanto el extracelular, que es intersticial y intravascular, igualmente existe el intracelular. En estos va a haber electrolitos. Entonces, fíjense este cuadro, yo tengo aquí el extracelular y tengo el intracelular.
los electrolitos en nuestro organismo se miden por mil equivalentes litros. ¿Ya? Entonces, siempre que esté hablando yo de electrolitos, se mide en mil equivalentes litros. Si usted pide una muestra sanguínea y pide un ionograma, está pidiendo electrolitos. Quiero saber los valores normales de los electrolitos en sangre. Si hablo de intravascular, me refiero a extracelular o intracelular. Estoy sacando sangre de los sangre. ¿De dónde estoy sacando? ¿De intracelular o extracelular? Del extracelular. Y fíjense, ¿cuál es lo normal? 142 mil litros. El laboratorio le va a poner de 140 a 142, de 135 a 145, es lo normal. ¿Ya? Pero aquí vamos a ver 142 litros está subiendo. En cambio, intracelular, o sea, dentro de la célula, el sodio tiene un valor de 10 equivalentes litros. ¿Dónde está en mayor proporción? ¿En el extracelular o en el intracelular? En el extracelular. Entonces, el sodio, sobre todo, se encuentra en mayor proporción en el extracelular. El potasio, fíjense, en el líquido extracelular está en 4.000 equivalentes litros. En cambio, a nivel intracelular está en 140 equivalentes litros. ¿Dónde está la mayor proporción de potasio? Intracelular. Intracelular. ¿Sabe qué? Esto tiene, yo digo memorizar, porque me la sé de toda la vida. ¿Por qué? Porque cuando comienza a hablar de despolarización, repolarización, está a función de los electrolitos. Entonces, usted sabe aquí que el potasio se encuentra en mayor proporción en el extracelular. Calcio, 2.4 mil equivalentes en el extracelular. En el intracelular, 0,001 mil equivalentes. ¿Dónde está en mayor proporción? Extracelular. Magnesio, 1.2 mil equivalentes litros. En cambio, en el intracelular está 58 mil equivalentes litros. Está en mayor proporción en el intracelular. Cloro, igual que es muy importante, 103 mil equivalentes litros. En cambio, en el intracelular está en 10 equivalentes litros. No, perdón, 4. Entonces, está en mayor proporción en el extracelular. Entonces, como vemos, por ejemplo, bicarbonato, 28, 10. Por lo tanto, en mayor proporción en el extracelular. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, los sulfatos se encuentran en mayor proporción en el intracelular. Estos se caracterizan por tener carga negativa, por lo tanto dan una electronegatividad a la célula. La glucosa se encuentra en mayor proporción en el extracelular. Y los aminoácidos están en mayor proporción en el intracelular.